Talón de Ferro. Escena 2,5, como dice Daniel Fellini. Toma 1. Lancelot, no puedo más con esto. Yo, la verdad, quiero dejar todo a un lado porque no puedo seguir en un espacio donde me están obligando a creer en una doctrina con la que no voy. Pero Fixi, ¿de qué estás hablando? Este canal cree en algo que yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir. ¿Y qué es? Respira, ¿qué es? Es una doctrina que los tiene locos a ustedes. No se han dado cuenta. ¿Y cuál es esa doctrina? Es el marfisherismo. Yo no puedo con eso. Me lo sueño todas las noches en mi mente. Fixi, shh, que no te escuche Daniel y ciertamente que no te escuche Rodrigo. No me importa. No me importa. Yo quiero dejar todo esto atrás. Yo no puedo más con esto. ¿Sabes qué? Hablemos de una historia que sea similar, pero menos marfisherista. Sí, Hablemos del Talón de Hierro de Jack London. bueno. ¿Alguien dijo Mark Fisher? Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Lancelot Y yo soy Fixi. y el día de hoy queremos hablarles de un autor poco conocido como autor de ciencia ficción. Pero que es muy famoso por su literatura, sobre todo de aventuras y relatos que tienen que ver con la nieve, con lobos y colmillos y ese tipo de cosas, ¿no? Además que ha vivido una vida de aventuras. Se trata de Jack London. Jack London es el seudónimo escogido por John Griffith Channing, nacido en San Francisco el 12 de enero de 1876 y fallecido en Glen Ellen el 22 de noviembre de 1916. Fue un autor prolífico y autodidacta, proceso que llevó a cabo en bibliotecas públicas leyendo libros, por supuesto. En 1863 encontró y leyó la novela Signa de la escritora Ovida, que relata cómo un joven campesino italiano sin estudios escolares alcanza fama como compositor de ópera, y esto le atribuyó London como la inspiración para comenzar su gran carrera literaria. En 1893 se embarcó en la goleta Sophia Sutherland que partía a la costa de Japón. Cuando regresó, el país estaba inmerso en el pánico del 93 y Auckland azotado por disturbios laborales. Después de trabajos agotadores en un molino de yute, en la central eléctrica del ferrocarril, en el 94 se unió a Kelly Industrial Army, una marcha de desempleados en protesta en Washington, y comenzó su vida de vagabundo en el 94 también. Pasó también en prisión un tiempo por el crimen de vagabundeo. Después de varias experiencias como vagabundo y marinero, London regresó a Auckland, donde acudió a la Auckland High School, contribuyendo con varios artículos para la revista de la secundaria, The Ace. Su primera publicación fue Typhoon and the Coast of Japan, donde relató su experiencia como marino. Jack London deseaba desesperadamente entrar a la Universidad de California y en 1896, después de un verano de estudios intenso, lo logró, pero los problemas financieros lo obligaron a dimitir y nunca se graduó. En 1899, London comenzó a trabajar de 12 a 18 horas al día en una enlatadora. Buscando una salida de su penoso trabajo, pidió un préstamo a su madre adoptiva, Jenny Prentice, y compró la goleta Razzle Dazzle a un pirata austrero llamado French Frank, convirtiéndose a su vez en un austrero. Obviamente la goleta se dañó sin poderse reparar y se cambió de lado de la ley y se volvió miembro de una patrulla. Este hombre hizo de todo en la vida, con variados intereses y una biblioteca personal de 15.000 volúmenes. El 25 de julio de 1897, London y su cuñado zarparon para unirse a la fiebre del oro de Klondike, donde ambientaría sus primeras historias importantes. Sin embargo, el tiempo que pasó en Klondike fue muy perjudicial para su salud, y al igual que otros que trabajaban mal alimentados en los yacimientos de oro, desarrolló escorbuto. Sus encías se hincharon, le provocaron la pérdida de sus 4 dientes frontales, sufría constantes dolores en la cadera y músculos de las piernas y su cara se cubrió de llagas. De esas experiencias es que sacará sus primeras experiencias literarias serias, de todo lo que hizo en su vida. Sale también una profunda preocupación por el trabajo ético con conciencia social. Se hace militante del movimiento socialista, lo que le hace reevaluar su trabajo literario como parte del sistema de producción. Jack London fue acusado de plagio en muchas ocasiones a lo largo de su carrera como escritor debido a su éxito y a sus métodos, basándose en los artículos de otros como detonantes de su propia narrativa.
Un ejemplo de eso es el incidente del más serio que envuelve en el capítulo 7 de El Talón de Hierro, titulado La visión del obispo. El capítulo fue casi idéntico al ensayo irónico de Frank Harris publicado en 1901 titulado El obispo de Londres y la moralidad pública. Harris se indignó y sugirió que debería recibir la severa parte de los beneficios obtenidos por el Talón de Hierro. El problemático material que constituía aquella fracción de la novela completa. Y Jack London insistió que él no había copiado ni siquiera había tenido nada que ver con el artículo que apareció en el periódico estadounidense. Y lo creyó con las palabras genuinas pronunciadas por el obispo de Londres. No muy convincente esa defensa realmente. Ahora hablaremos de la novela que nos interesa, El Talón de Hierro. Fue publicada en 1908 y está ambientada en una San Francisco a finales del siglo XIX, en la que las grandes corporaciones industriales han ido creando monopolios en industrias estratégicas como los correos, los ferrocarriles, etc., hasta convertirse en una especie de casta social superior e impenetrable, bien parapetada por su control del gobierno, la policía, el ejército y los tribunales de justicia. En ese contexto, los obreros intentan organizarse para hacer acción política contra el Senado. En respuesta, el Talón de Hierro, los miembros de esa clase social de las grandes corporaciones, prepara un atentado fraudulento en el Congreso de Estados Unidos, a través del cual pueden iniciar una vigorosa represión y prácticamente abolir la democracia. Los obreros se organizan para una vigorosa resistencia en forma de una huelga sistemática de alcance mundial que paralice todos los servicios, incluyendo las comunicaciones, y dejar así a los oligarcas en la indefensión. Estos en respuesta crean escuadrones de mercenarios que obran como fuerzas paramilitares y se dedican a someter a los campesinos y obreros rebeldes. En 1912, el Talón de Hierro ya es virtualmente el gobernante del mundo de manera cada vez más descarada. Una primera narradora es Avis. Es la hija aristócrata de un profesor universitario y a la edad de 24 años conoce al líder obrero llamado Ernest Everhard, quien la impresiona profundamente debido a la sinceridad, nobleza, entrega total a la causa revolucionaria del proletariado estadounidense. Su humanismo y sus profundos conocimientos de la doctrina del socialismo, Ernest la pone en contacto con una realidad que no conoce, la brutal vida que llevan los obreros explotados por la clase capitalista. La trama se mueve entre los años 1912 hasta 1994, lo que estaría relacionado con la estructura tan particular de la novela. Enarbolen las banderas del movimiento obrero. Bueno, ya escuchamos y de cierta forma vimos como algunos apartes de esta novela y que de cierta forma pues siento que tiene una proximidad con la distopía, ¿no? En particular, y para ese momento digamos que es digamos como algo extraño, ¿no? Porque uno decía, por ejemplo, no sé, las 500 de la Begum, ¿no? De Julio Verne, más adelantico pues vendrá Orwell y Huxley, ¿no? Y Bradbury, ¿no? Pero para este momento, digamos, ¿qué representa el Talón de Hierro, digamos, para la literatura norteamericana? Bueno, pues Jack London lo que hace es ver lo que su realidad tiene, que es esta revolución industrial un poco importada de Inglaterra, y ve el sufrimiento de las clases más bajas, de donde van a salir los obreros. Y lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros vamos a seguir en esta dirección? Que es la base de toda distopía, en parte. ¿Qué pasa si yo privilegio el valor de la industria como el motor real de la vida humana? Pues claro, resulta que la vida humana se vuelve también el combustible. Y entonces es quemar unos para el crecimiento de otros, porque en teoría, con la revolución industrial, todo el mundo crece, que es lo que dice el Talón de Hierro, y por eso tiene un dominio continuado casi de 400 años. Sí, es que es justamente, digamos, en esa época donde nacen los grandes monopolios, ¿no? Digamos, va a estar el monopolio del ferrocarril con Vanderbilt, va a estar, digamos, el monopolio de la electricidad, la energía con JP Morgan, ¿no? No, intereses de los bancos. Y va a estar también, digamos, Rockefeller, que va a ser el monopolio del combustible, ¿no? Y bueno, y ya después se sumarán otros, pero eso es como la gran época de los monopolios, ¿no? Y que va a venir después un presidente que va a tener nombre de oso, ¿no? Theodore Roosevelt, que va a llegar y decir, nada más monopolio. Pero en la época de London, esto ya se está estableciendo. Él ya siente, digamos, ese aroma de monopolio, ¿no? Landlord game, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y le ve como una vida de muy largo aliento. Entonces lo que hace la novela es decir, listo, ¿qué pasaría en un mundo en el que las oligarquías funcionan casi como una aristocracia?
Pero entonces la narrativa de esta novela es fascinante porque son 400 años tendidos, pero entonces empieza es con una especie de dinámica de diálogo entre el texto y las notas al pie. Un poco como lo que va a hacer mucho después David Foster Wallace, ¿sí? Entonces hay unas narrativas paralelas, ¿sí? Con su maravillosa novela La broma infinita, que tiene más notas al pie que texto corrido. Correcto. Entonces, Anthony Meredith es el investigador que ha encontrado este manuscrito interrumpido y empieza a hacer las notas, como a traspasarlo y hacer las notas, ¿sí? Y él es un estudioso de la historia del siglo XX, él está ya mucho más adelante. O sea que de cierta manera aquí, digamos, London está, digamos, como llevando un recurso que después va a ser muy popular en el cine de los 80, que es el found footage o el metraje encontrado, ¿cierto? El objeto encontrado, que también va a ser, inclusive creo que Lem tiene un ejercicio sobre ese que es nota de un hombre en la bañera, algo así, ¿cierto? Entonces creo que esto también me parece como innovador, o sea, no había pensado que London introdujera este tipo de recursos tan interesantes. Claro, ahí ya decimos eso de pues que se plagiara solo el capítulo 7, pero el resto está excelente. Sí, y si se lo inventó él, maravilloso. Entonces, claro, tenemos dos historias y es una misma ciudad. Una es Ardis, que fue construida entre 1918 y 1942, que es justamente donde está este punto álgido del conflicto entre los oligarcas. Bueno, realmente es el conflicto entre oligarcas y obreros, y todos los demás están girando y están siendo daño colateral de ese conflicto. Entonces, por ejemplo, las clases aún más bajas, más abajo de los obreros, es lo que se llama la masa, o lo que Jack London va a decir, estos son la gente del abismo, o las personas del abismo, que son casi zombies. Arriba el bote. O sea, por la necesidad. Ya casi como tipo los Morlocks de H.G. Wells. Más o menos. Okay. Y tenemos también de parte de la oligarquía la iglesia, y cómo la iglesia va a sustentar también ese tipo de dinámicas comerciales, y va a absorber a todo aquel que quiera medio salirse de la línea. Y la academia también como una forma de resistencia a todas maneras inútil. Caramba, o sea, creo que siempre digamos en algunas distopías la academia lleva al bulto. Hay una cosa que también, digamos, me parece, digamos, como importante ahí, y es, por ejemplo, mencionar todo este fenómeno de las comunas, ¿no? Por ejemplo, en París, pues está obviamente, digamos, como estas barricadas donde se agolpan, ¿no? Digamos, esas clases indefensas contra, digamos, estos poderes, digamos, monárquicos. ¿Cuál es, digamos, como esa agremiación, ¿no? Digamos, en esa novela que creo que se conoce como la Comuna de Chicago? Sí, la Comuna de Chicago, o el evento, el incidente de la Comuna de Chicago, nos lo empiezan a mostrar como desde sus causas, y es la oligarquía ya es una cuestión mundial, no solamente local, pero pues mundial para Jack London significa Estados Unidos y Europa. Como que en todo el mundo empiezan estas organizaciones de tipo socialista, que igual para la época de Jack London eran muy populares, en un intento como de reclamar sus derechos y de condiciones dignas de trabajo. Pero entonces, claro, en esas tensiones, y también como tengo espías allá, pero ellos tienen espías acá, qué tipo de información estoy manejando, hacia dónde voy. El talón de hierro lo que hace es dirigir las energías hacia una sola válvula de escape, que es la Comuna de Chicago. Entonces todos los obreros empiezan a movilizarse en tren, porque ellos son los que los manejan, hacia Chicago en una especie de huelga. Y ahí el talón de hierro les va a hacer una encerrona. Ah, caramba, o sea, mejor dicho, o sea, ya tienen todo plenamente calculado. No hay nada al escape, pues. Pero lo que no tienen calculado es que algo pasa entre el 42 que hace que se cambie Ardis y se transforme en Asgard, que es ya la ciudad en donde está la persona que está investigando, ya en el 94, o sea, mucho tiempo después. Es decir, que el talón de hierro, algo le tiene que pasar para que los sistemas cambien. ¿Y este Asgard tiene algo que ver con lo nórdico?
o es mi impresión. Sí, también tiene algo que ver con lo nórdico, pero eso ya se lo dejo al lector porque a Jack London le encanta jugar con este tipo de referencias, porque igual era una persona muy culta. Claro, claro. Pues para ser autodidacta, ¿no? Y empezar su formación desde la lectura, creo que hace un trabajo muy diligente, ¿no? Sí, sobre todo porque con la vida que vivió, pues aprendió mucho de muchísimas cosas y sobre todo también de cómo funcionaban las relaciones dentro del país. La parte de la gente del abismo me parece fascinante en la novela. Sí, porque ha hecho esa comparación como con los Morlocks, ¿no? Que eran, digamos, estos habitantes que estaban por debajo de tierra y que obviamente, pues como les daba luz del sol, pues son blancos, ¿no? Y tienen como una apariencia medio zombiesca, ¿cierto? Sí. ¿Cómo son estos habitantes del abismo? Esos habitantes del abismo, Jack London ya los había planteado en su dimensión mucho más moral y espiritual en una colección de cuentos que se llama así, La gente del abismo. Y entonces hay, por ejemplo, un boxeador que necesita ganar. Es un boxeador ya de vieja data, tiene que enfrentarse con alguien mucho más joven, pero dice que si no tiene carne, no va a poder pelear, no va a poder aguantar. Y todo el cuento nosotros le estamos acompañando en como en esta frustración constante, en este no ser capaz, en esta vida que le toca vivir tanto adentro como fuera del ring. Y es una vida súper triste. Está también el mexicano, que es un inmigrante, que está intentando boxear, es un muy buen boxeador y necesita dinero para poder comprar armas para apoyar la revolución mexicana. Opa. Y va y viene. Y entonces, claro, estos norteamericanos lo tratan como si fuera menos porque es más bajito, ¿sí? Pero él les puede dar en la madre sin problema y tiene la dignidad de que cree realmente en la causa que está apoyando y cree que esos medios pueden funcionar. A los golpes. Así. O El Apóstata, que El Apóstata me parece el mejor cuento de ese libro, en el que lo que está haciendo es decir, hay niños que se usan como maquinaria. ¿Sí? Se entrenan como si fueran máquinas, no pueden ir al colegio porque los papás no tienen plata, ni para mandarlos, ni para comer, ni para nada. Y entonces estamos siguiendo a este chico todo el tiempo, que es prácticamente una máquina de tejer y de hacer bobinas de hilo, y de yute, y luego manejar telares, y él va subiendo hasta que se enferma. Sí, creo que ahí voy a hacer una nota al pie porque es que me acordé en un pasaje del manga de Ghost in the Shell, hay un jardín infantil. Aparentemente es un jardín infantil, pero dentro hay un montón de niños que están fabricando partes para Hamsa Corporation y los androides, ¿no? Y los cyborgs, ¿no? Entonces, los niños máquinas. Cuando él se enferma, de pronto se da cuenta de que descansar es lo que él quiere hacer por el resto de su vida. Y ese es el apóstata. Y el último cuento de La gente del abismo tiene que ver con las primeras formas de la violencia entre seres humanos después de una cierta temporada de evolución, y cómo empezamos a hacer sociedades y cómo esas sociedades funcionan a partir del egoísmo, pero a la vez de intentar ser egoístas juntos, y esa es la gente del abismo. Pero en la novela esa gente del abismo es gente sin mente, es puro instinto. Y tú no las puedes simplemente relegar, y lo que haces es que dentro de la ciudad, en el incidente de la Comuna de Chicago, entonces tienes más de un bando, porque están los mercenarios, los policías, la gente del abismo y los obreros. Y cualquiera de esos grupos que se encuentre con la gente del abismo está condenada a no salir viva. Porque ya es gente que es puro instinto y solamente tiene una preocupación, que es pasar por encima de quien tenga que pasar, y ni siquiera saben para lograr qué, nada, absolutamente nada. Es una cuestión de la violencia constante y sonante, pero siempre tenemos la esperanza en la novela, con las notas al pie, de que no es algo que se sostenga en el tiempo, o si es algo que se sostiene en el tiempo, algo debe haber cambiado. O sea que son pandillas de Chicago, más o menos como lo que hizo Martin Scorsese con Pandillas de Nueva York, ¿no? Irlandeses, Chicago Vice,
Bueno, y si les gustó este video y quieren apoyar a un canal 100% que les gusta resistir al dominio oligárquico representado por Daniel, denle like al video y activen la campanita de notificaciones. Síganos en las redes sociales, canal Radital Videosteroscopio, en Instagram y en Spotify también cuando estén lavando loza y cuando estén en Transmi. Y queremos saludar a quienes nos comparten y nos comentan, que esta semana fueron Araceli Guerrero, Livia Brenda, Patricia Ávila Pardabel, Alex Medianoche Noctámbulo, Juan Rafo, Sergio Amaya, Ángeles Inversores, Araceli Guerrero de nuevo, Emilio Arias H, Procastitlán, me encanta, Procastitlán, Pedra Hojita, Lisandro Sarmiento Abril. Muchas gracias y Muchas gracias. Síganos para que no seamos aplastados por el telón de hierro. Ferrum. El Mark Fisheriano. Mark Fisheriano. Ay, pero a mí sí me gusta Mark Fisher. ¿Sí? Yo no te voy a sapear, pero a mí me encanta Mark Fisher. Bueno, está bien. Pero sí, que sea nuestro secreto. Bueno, está bien. Ya me tranquilicé. Ya pude respirar. Me sentía agotado, asfixiado. La verdad no podía contener. ¿Pero ya viste lo nuevo de Mark Fisher de Caja Negra? No. Está buenísimo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues voy a ir a comprarlo de una vez.